Bien, muy buenas tardes, estimados y estimadas. En primer lugar, me presento, mi nombre es Diego Durán. Soy administrador público, magíster en Gobierno y Gerencia Pública. Soy profesional desde el año 2016. Actualmente me desempeño en la Universidad de Chile, sector público. Tengo experiencia en el Gobierno Central, en instituciones privadas de educación también, y como asesor en distintas materias. Yo voy a ser su académico en este módulo llamado Gobierno Regional y Comunal, ¿ya? De AIEP, de la carrera Técnico de Administración Pública y Administrador Público de dicha institución. En este sentido, la presente grabación tiene el fin de ser una cápsula resumen correspondiente a los contenidos de la semana número 1 del módulo en cuestión. Bien, dicho lo anterior, eh, voy a hablar de algunos conceptos, algunas materias fundamentales del módulo, partiendo fundamentalmente en esta semana número 1 con la estructura de funcionamiento de los gobiernos locales actualmente y posterior a la reforma del año 2020, que se concretó con las elecciones del año 2021, ya principalmente lo que es los cargos de gobernadores regionales. Cabe decir que los gobiernos regionales, propiamente tal, fueron creados por ley en 1993, a partir de la Ley Orgánica Constitucional 19.175 sobre gobierno y administración regional. ¿Ya? Eh, si bien en general el proceso de regionalización del año 75, que empieza con la CORAMA, con la Comisión de Reforma Administrativa, para estos elementos, constituyó en gran medida las regiones que hoy día conocemos a nivel nacional. La normativa en la materia no era sumamente clara, ¿ya? Y en 1993 se da una normativa institucional constitucional clara respecto a cuáles son las atribuciones, ya las diferencias de competencia entre las distintas autoridades a nivel regional. Cabe señalar que bajo esta normativa se considera que el gobierno regional es un órgano autónomo liderado por, en ese entonces, intendente, que es el encargado de la administración superior de la región, designado por el presidente de la República, y cuya principal labor es la planificación y confección de proyectos que impulsen el desarrollo económico, social y cultural de la región. En este sentido, y bajo esta legislación, la gobernación regional los gobiernos regionales estaban integrados por la figura del intendente, ¿ya? Y un consejo regional compuesto por consejeros elegidos por sufragio universal en votación cada 4 años. ¿Ya? Cabe señalar que esta reforma del Consejo Regional se dio en la década del año 2000, en consideración que desde 1993 hasta mediados de los años 2000 eran elegidos indirectamente por los concejales de cada una de las regiones. A partir del 2017, con una reforma constitucional que dispuso elección popular del gobierno regional, se crea el cargo de gobernador regional, estableciendo por un lado el delegado presidencial regional, que es un cargo elegido por el presidente de la República, ¿ya? Con ciertas atribuciones que posteriormente vamos a ver, y por otro lado un gobernador regional y un consejo regional que son electos por votación popular. Por otra parte, ya a un nivel más micro está lo que es las gobernaciones provinciales. Las gobernaciones provinciales son un órgano desconcentrado territorialmente, ¿ya? Del antiguo intendente, actual gobernador regional, ¿ya? Y le corresponde la administración del gobierno y administración a nivel provincial. Son designados por el presidente de la República para estos efectos, ¿ya? Por lo mismo, gozan de la confianza exclusiva del presidente para ser nombrados y o removidos a todo efecto. El gobernador provincial le corresponde ejercer, de acuerdo con las instrucciones del gobierno regional, la supervigilancia de los servicios públicos creado por ley para el cumplimiento de la función administrativa existente en la provincia. A su vez también está a cargo principalmente de la administración superior de la provincia en materia de seguridad, en materia, por ejemplo, de materia del Consejo Económico y Social y Provincial, ¿ya? Para desarrollar aspectos al interior de la provincia. Por otra parte, tenemos a los municipios. Los municipios, que son la unidad subnacional más pequeña, ya son corporaciones autónomas de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Están constituidos fundamentalmente por un alcalde o alcaldesa y un consejo comunal que son electos democráticamente por sufragio universal cada 4 años con la posibilidad de renovación, ¿ya? En este sentido, es necesario señalar que la municipalidad asesorada, es asesorada por un consejo comunal de las organizaciones de la sociedad civil, los COSOC, integrado por representantes de actividades y organizaciones comunales, ¿ya? Es el órgano en este sentido de participación ciudadana que tienen los municipios. Actualmente existen 345 municipalidades y 346 comunas. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, en el caso de la comuna de Antártica Chilena, en realidad el municipio que administra, no existe un municipio en la Antártica propiamente tal, sino que es el municipio de Cabo de Hornos, ¿ya? En lo que es Puerto Williams propiamente tal, del cual depende administrativamente ese territorio, para todos los efectos, sin perjuicio de que para todos los efectos una comuna, pero con la administración de otro municipio. La primera elección de gobernadores, ya que estaba fijada para el año 2020 por motivos del COVID-19, se postergó para el año 2021, ya siendo elegidos los gobernadores a nivel nacional para estos efectos. Estos gobernadores duran 4 años en sus cargos y pueden ser reelectos solamente una vez. Cabe señalar que ya con una reflexión personal también que comparto y que señala el material de lectura, es que esto es uno de los primeros pasos para un proceso de descentralización más profundo a nivel nacional. Una de las grandes críticas, de hecho, que existía respecto a Chile como en su proceso de regionalización, es que antes de esta elección era el único país de América Latina, junto con Uruguay, ¿ya?, que no elegía a sus autoridades regionales. Recién en el año 2021 Chile sale de este grupo para estos efectos. Y efectivamente una cierta autonomía política ayuda con un proceso de descentralización efectivo en virtud de la capacidad de decisión de las autoridades que son respaldadas por un sufragio popular para estos elementos. Respecto a otra materia, que es el proceso de evolución de la regionalización, ya un análisis de la concentración de poder político económico a nivel central y el proceso histórico de descentralización, podemos señalar que a nivel conceptual, por lo menos, el proceso de regionalización está ligado a 3 conceptos, ¿ya? El proceso de regionalización, región y desarrollo y planificación, ¿ya?, para estos elementos. A nivel, por ejemplo, de lo que es el concepto de regionalización, es la forma de usar los activos de un país por medio del desarrollo regional para acelerar la tasa de crecimiento económico, cultural, aumentar la estabilidad política y integrar actividades locales para resolver un problema de forma integral a nivel nacional. En materia de desarrollo, ya a través de un proceso de cambio económico y social, tanto en forma cualitativa como cuantitativa, se quiere generar que este sea permanente y secuencial, ya con la finalidad de favorecer la toma de decisiones tanto del gobierno, individuo, empresa y grupos sociales. Y en materia de planificación, es una técnica destinada a racionalizar el proceso de toma de decisiones, en este caso, para favorecer y agilizar la gestión a nivel local, ya de cada uno de los territorios a nivel nacional. Podemos señalar que el proceso de regionalización en Chile comienza en los años 39, ¿ya?, motivados, por ejemplo, por la crisis del año 29, la crisis del salitre en los años 30, la inestabilidad política que comenzó en los años 30, ¿ya? El rol, en ese sentido, que tuvo que asumir el Estado, ¿ya?, de un cambio económico, de una economía donde el Estado tiene un escaso rol en la participación económica, a un Estado que toma un giro hacia un estado de bienestar con una participación industrial bastante importante. También, en 1939, podemos hablar de un proceso, un comienzo de regionalización a raíz de la tragedia del terremoto de Chillán, fundamentalmente. Un terremoto que no solamente destruyó la zona centro-sur del país, sino que destruyó toda la matriz productiva económica de gran parte de esas regiones. En virtud de esto, el gobierno decide crear la Corporación de Fomento de Producción, la Corfo. Y esta Corfo ya empieza a generar estructuras productivas en virtud de los recursos naturales en las distintas zonas del país. En esa lógica, también posteriormente en el año 60, específicamente en el gobierno de la administración Freire en el 64, la idea de reforzar el concepto de desarrollo regional, ya para
explotar fundamentalmente las ventajas económicas de cada una de las zonas del país, se crea la Oficina de Planificación Nacional, ¿ya? Lo que conocemos como ODEPLAN, y posteriormente fue el Ministerio, MIDEPLAN, ¿ya? El sucesor de lo que conocemos hoy en día como el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En este sentido, la Oficina de Planificación Nacional absorbe funciones que viene desarrollando la Corfo, ¿ya? Establece una política de desarrollo regional, principalmente a raíz de las capitales regionales, como un polo funcional, ¿ya? Para estos efectos. En ese sentido, se empieza a redefinir el concepto de región. Antes Chile estaba definido en lo que nosotros conocíamos 46 provincias, si no mal recuerdo, ya 43, 46 provincias, y empezó a operar un sistema de regiones, o pensar o idear un sistema de regiones, ¿ya? Cuyo criterio central consistió en la verificación de la existencia de al menos un polo de crecimiento, o sea, una capital o una ciudad importante bajo la cual pudiera proveerse servicios básicos a nivel institucional, y también que fuera un motor económico en materia financiera, de servicios fundamentalmente, más no extractiva. Las áreas extractivas están radicadas fundamentalmente en otras zonas dentro de la misma región, ¿ya? Surgieron los pueblos como de Santiago, Valparaíso, Concepción, Antofagasta, Arica, Punta Arenas. También se consideran regiones intermedias, ya como La Serena, Valdivia, Puerto Montt, etc. Sin perjuicio de eso, este proceso de regionalización tuvo un auge fundamental, paradójicamente, con lo que es la llegada de la dictadura militar al poder, ¿ya? Se generó una política de reestructuración a la política de regionalización que había generado el gobierno de Frei Montalva, y se estableció, por ejemplo, 13 regiones a nivel nacional con características particulares en virtud del desarrollo de ciertas características económicas por región para todos los efectos, que son las que conocimos mayormente durante gran parte de los años 80, 90 y hasta mediados del año 2000, hasta la creación de regiones nuevas, como por ejemplo la región de los ríos, la región de Arica y Parinacota, y por último la región de Ñuble, que se sumió hace un par de años a esta organización administrativa a nivel nacional. Respecto al proceso actual de regionalización del país, algunos fundamentos básicos son un equilibrio entre el aprovechamiento de recursos naturales, la distribución geográfica de la población y la seguridad nacional, ¿ya? O sea, esos criterios fueron determinados para establecer el proceso de configuración de las regiones. Una participación también en el proceso de regionalización, entregar una participación real a la población en definición de su propio destino, que está fundamentado principalmente con la apertura de canales de participación ciudadana, y también de elementos vinculantes, como la elección de los gobernadores regionales, y también una igualdad de oportunidades para alcanzar los beneficios que reportará el proceso de desarrollo en que está empeñado el gobierno de turno correspondiente. Además, es necesario que exista un equilibrio fronterizo bien definido y el país esté sólidamente cohesionado en su interior para que sea posible a sus habitantes poder vivir en forma próspera, en armonía y tranquilidad, ¿ya? Esto señala y plantea una estrecha vinculación entre la integración antes señaladas y los objetivos principalmente de seguridad nacional, ¿ya? Uno de los grandes herencias de los gobiernos, del gobierno que estuvo entre los años 70-80 en el país, está relacionado con lógica de seguridad nacional, y el proceso de regionalización sigue teniendo esa lógica de asegurar la seguridad nacional a través de este elemento. Por otra parte, obviamente asegurar las metas de desarrollo económico y social, ¿ya? Y para esto es necesario una distribución del territorio funcionalmente para estos efectos. Generalmente, si ustedes se dan cuenta, las regiones están constituidas muchas veces por similitudes en su funcionamiento económico. Nosotros podríamos asumir la segunda región de Antofagasta con la zona minera, ¿ya? O la región, por ejemplo, del Biobío, con ejemplo, el aspecto forestal en la parte interior y con el aspecto portuario en la costa. Entonces, existe una cierta configuración geográfica regional en virtud de las industrias económicas que se generan a estos elementos. Cabe señalar que si bien
también se genera o se ha generado un proceso de excesiva concentración demográfica, principalmente en la ciudad de Santiago, ¿ya? Bajo lo cual uno de los procesos que se intenta generar es que la regionalización ya sea más atractivo, que la gente pueda ir a vivir a regiones, ¿ya? En virtud de los costos significativos que significa vivir en Santiago para el Estado. El Estado tiene que invertir en obras urbanas, en vialidad, en vivienda, en salud, en educación, en una zona geográfica altamente concentrada. Para esos elementos, para evitar esta desconcentración y el colapso propiamente tal de la urbe, se está generando políticas, o la idea es generar políticas que tiendan a la desconcentración territorial y hacia el fortalecimiento de las regiones para este efecto. Cabe señalar que este punto implica una organización administrativa descentralizada, una jerarquización de las unidades territoriales, dotación de autoorganismos en cada unidad territorial con igual nivel entre sí y facultades decisorias equivalentes, y la integración de todos los sectores mediante instituciones que obliguen a proceder en conjunto y no en forma aislada, ¿ya? En este sentido, algunas distorsiones que pretende corregir la regionalización son la concentración del poder político-económico, la desconcentración, por ejemplo, de oportunidades laborales, la desconcentración o la posibilidad de entregar igualdad de oportunidades, y también generar un esquema político, social, económico que pueda explotar las distintas riquezas del país y que no solamente se concentre esto en esta región metropolitana. Algunos conceptos fundamentales que nosotros podríamos señalar dentro de este proceso de regionalización están, por ejemplo, la descentralización económica, tender hacia políticas que desconcentren el poder económico que tiene la región metropolitana. Por ejemplo, Santiago, que agrupa aproximadamente un 40% de la población, tiene un 42% del PIB y 43% de las empresas registradas en todo el país. ¿Ya? Avanzar en esa lógica hacia una descentralización selectiva, yendo o potenciando una primera instancia hacia regiones que sean capaces de desempeñar satisfactoriamente las funciones de transferencia. En ese sentido, las funciones que, por ejemplo, las regiones que tienen núcleos de desarrollo importantes como Concepción, Valparaíso, Antofagasta, son vistas como áreas en las cuales selectivamente se podrían avanzar hacia una desconcentración económica, territorial, funcional para este elemento. Por ejemplo, a eso responde que políticamente el Congreso está en la región de Valparaíso. Es un gesto en ese sentido de concentración selectiva hacia zonas geográficas que tienen una capacidad económica fundamentalmente para responder y ser autosuficientes para estos efectos. En materia de qué entendemos por descentralización, a nivel general, esto implicaría un traspaso de las competencias y recursos del nivel central hacia los niveles subnacionales. Chile ya es uno de los países más centralizados, por ejemplo, no solamente de América Latina, en virtud de lo comentado por el proceso eleccionario de las entidades regionales, sino también de la OCDE, ¿ya? La OCDE, que es este grupo de países desarrollados al cual Chile forma parte, o intenta formar parte en algún sentido, es junto con Grecia e Irlanda uno de los países más centralizados de este grupo, ¿ya? A diferencia, eso sí, de Grecia Grecia e Irlanda, es que si ustedes ven un mapa geográfico, la extensión territorial de Grecia e Irlanda son mucho menores a lo que tiene nuestro territorio nacional. En ese sentido, si bien han habido avances mediante, por ejemplo, la ley de 1993, la ley orgánica constitucional del gobierno y la administración regional, también de las leyes promulgadas en 2009 a través de reformas constitucionales en materia de gobierno y descentralización, fortaleciendo, por ejemplo, el accionar de los consejos regionales, dotándolas de una elección directa, y también en 2017 respecto a la elección directa de los gobernadores, faltan avanzar fundamentalmente en lo que es las transferencias económicas, en impuestos territoriales, falta avanzar principalmente en lo que es la capacidad decisoria de los distintos territorios sobre sus propios recursos. ¿Ya? Es un elemento que está pendiente a nivel nacional para estos efectos.
Cabe señalar que la ley 21.074, ¿ya? Que es una ley que provee o intenta desarrollar un fortalecimiento los gobiernos regionales, ¿ya? Tienen la finalidad principalmente de que establecer, por ejemplo, una estructura y un fortalecimiento, por ejemplo, de la dictación de zonas francas, a través, por ejemplo, de estándares mínimos del establecimiento de áreas metropolitanas, reconociéndose las áreas metropolitanas del Gran Concepción y del Gran Valparaíso, las condiciones que fijan plazo y materia sobre el procedimiento de transferencia de competencia, o sea, existe una transferencia de competencia a raíz de esta ley desde los gobiernos centrales hacia los gobiernos regionales, ¿ya? La capacidad de los gobiernos regionales de tramitar sus propios planes regionales de ordenamiento territorial, ¿ya? La generación, por ejemplo, de comités regionales de ciencia, tecnología e innovación en cada región que responden a las necesidades de cada territorio, elementos que son sumamente importantes y que antes de esta normativa no existían. En ese sentido, el traspaso de competencias, que es un elemento fundamental de esta legislación, implica principalmente que para efectuar un traspaso de competencias desde el gobierno central al gobierno regional, tiene que haber una condición. La condición es que siempre se van a transferir siempre y cuando esa entidad regional tenga la disponibilidad de recursos económicos y personas necesarios para asumir ya las competencias propiamente tal, ¿ya? En este sentido, existe una instancia que es el Comité de Ministros, compuesto además del Presidente de la República, por el Ministerio de Seguridad e Interior, de Hacienda, la Secretaría General de la Presidencia, que realizará recomendaciones de transferencias hechas ya junto con la subdere para cada una de las regiones. ¿Okay? Entonces, son un elemento sumamente importante. Algunas transferencias de competencias que han realizado está vinculado fundamentalmente en, por ejemplo, la elaboración de los anteproyectos de planes reguladores metropolitanos, las designaciones de comisiones que asesoran estudios de planificación a nivel intercomunal, generación de nuevas zonas urbanas, la priorización de subsidios de apoyo al transporte, la provisión de circulación en las vías públicas, por ejemplo, que los distintos gobiernos regionales pueden determinar ciertas provisión de circulación en vías públicas, excepto la región metropolitana, que está determinado, por ejemplo, la regulación de las restricciones vehiculares por el Ministerio de Transporte para estos efectos, ¿ya? El levantamiento de necesidades regionales y comunales a través de los fondos de desarrollo en distintas materias como las telecomunicaciones y un conjunto de competencias que se detallan fundamentalmente en el texto que le invito a revisar para estos efectos. Bien. En general, puedo comentarles respecto a los contenidos de la semana número 1. De todas maneras, les invito a revisar el texto, material descargable, junto con esta grabación y junto con el contenido de la semana. Espero que puedan ver esta grabación, ¿ya? Y cualquier duda, pregunta o consulta, está mi correo electrónico y el foro consultas para todos los efectos. Cuídense, que estén bien. Hasta luego.